Bien, hola a todos y todas, bienvenidos a la cuarta sesión del Seminario Internacional sobre Filosofía y Pensamiento Judío que organizan la Red Internacional de Pensamiento Judío, el Departamento de Filosofía y Sociedad, el Grupo de Investigación Historia y Ontología del Presente, en colaboración con el Instituto Universitario en Ciencias de las Religiones, la Fundación BBVA y el Centro Sefarat Israel. En esta cuarta conferencia del ciclo de este primer año vamos a contar con la profesora Nuria Sánchez Madrid. Nuria es profesora titular en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense, especialista en pensamiento alemán clásico, en pensamiento contemporáneo y en historia de las ideas políticas, en especial diría que en Kant y en Hannah Arendt, que es de quien precisamente nos hablará hoy. Dirige el grupo de investigación Normatividad, Emociones, Discurso y Sociedad y junto con Pablo López el proyecto de investigación Precariedad Laboral, Cuerpo y Vida Dañada, una investigación de filosofía social. En el día de hoy nos hablará de Hannah Arendt, una autora sobre la cual ha editado el volumen colectivo Hannah Arendt y la literatura. El título de su conferencia es Federalismo e Identidad Nacional, Hannah Arendt sobre el proyecto político del pueblo judío. Nuria, te doy las gracias por participar en este ciclo de conferencias y tienes la palabra, por supuesto. Buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias, Roberto, por la presentación, por la invitación. La verdad es que es un placer y un honor, sobre todo, ¿no?, para mí, intervenir en este ciclo. La propuesta que traigo está muy centrada, ¿no?, como sabéis, como saben, en Arendt y un poco pues eso que algunos intérpretes han tenido a bien calificar como un shift in Zionism en Arendt, ¿no?, como esa especie de sionismo voluble, de, digamos, peculiar disposición de Arendt para servirse de coordenadas de pensamiento sionistas muy interesadas con el problema del asentamiento en Palestina a comienzos del siglo XX, especialmente a partir de la década de los 30 y por supuesto de los 40, que es en la que me centraré, pero siempre manejando las piezas y sobre todo manejando las afinidades de una manera, pues digamos, muy singular, que creo que caracteriza también el acercamiento de Arendt a la cuestión judía, ¿no? No es una autora que me parezca cómoda, sino más bien lo contrario, para abordar seguramente este tema, esta cuestión, pero precisamente por ello, es decir, por digamos, esa facilidad con la que Arendt se escapa de los lugares comunes y de los tópicos de la época, especialmente, precisamente por ello creo que merece la pena detenerse en sus textos, en sus posiciones, en sus planteamientos, en la manera en que Arendt aborda, por ejemplo, pues, digamos las posiciones, ¿no?, derivadas dentro del sionismo y en el ámbito de la política, digamos, judía activa en Palestina en los años 40, pues a partir de la conferencia de Wilmore, ¿no?, que para ella supone también un punto de inflexión muy llamativo en su obra, ¿no?, porque, no sé, ha hecho algo la pantalla. He perdido de repente la imagen, he perdido de repente el acceso al público. No te veía a ti, Roberto, ni veía al público, como decía. La conferencia de Wilmore, a la que me referiré más adelante, y he intentado hacer una selección de textos que también sea explicativa en relación con los distintos hitos políticos, ¿no?, que también explican un poco la situación a la que se ve abocada Arendt desde el punto de vista de su intervención, de su participación en el debate más público. Wilmore pues, supone, como digo, un punto de inflexión y también un momento
que señala a partir de 1942 pues un progresivo enfriamiento, digamos, ¿no? de la participación de Arendt y de las esperanzas también de Arendt en la posibilidad de intervenir de manera más o menos directa, creíble, concreta en lo que sería pues el presente y el futuro del Estado de Israel, entendido no como un Estado nacional, sino más bien como una encarnación o como una plasmación de ese espíritu del federalismo que habita, atraviesa los textos de Arendt, ¿no? Y que especialmente en los años 50, en obras como Sobre la Revolución, aparecen también, por supuesto, en los orígenes del totalitarismo como un programa político, ¿no? En sí mismo. Lo que voy a intentar traer aquí en esta conferencia y en el comentario de los textos que he seleccionado, pues es de alguna manera una lectura, un cierto análisis del federalismo, de la teoría, digamos, federalista de Arendt, de su lectura del federalismo, no tanto deudor de lo que sería la tradición republicana norteamericana, que, bueno, como sabemos es uno de los grandes filones, ¿no? Es una de las grandes fuentes de esa comprensión del modelo político de Arendt, de lo que es la política. La política no es tanto soberanía, la política es despliegue de una acción concertada y, por tanto, mantenimiento y conservación de acuerdos, de promesas recíprocas. Por supuesto que este modelo se proyecta sobre la situación en Palestina, la situación de la Palestina de los años 30, pero sobre todo de la década de los 40 del siglo XX, pero es que además, que es lo que intentaré también subrayar de la mano de esta intervención, la propia experiencia de Arendt en el territorio y en las partes en liza en el ámbito judío, en las diferentes facciones, los diferentes partidos políticos que se establecen en la Palestina de los años 40, enriquece el federalismo de Arendt y su valoración siempre muy positiva, siempre muy elogiosa de lo que una Commonwealth de sello británico, naturalmente, pero no colonialista, que intenta alejarse, digamos, de todo rasgo, de todo lastre de tipo colonial, de tipo imperial, la Commonwealth. Arendt, de una manera pues muy sutil en algunas ocasiones y creo que con algún brochazo pues un tanto más gordo, ¿no? En el caso de ciertos textos, se intenta separar, se intenta escindir de lo que sería el lastre del imperio. Una Commonwealth, una federación de naciones que permitan a Israel, en lugar de, digamos, verse, interpretarse como un Estado nacional, como una nación entre naciones, ¿no? Como si de alguna manera se estuviera proyectando el contexto político de Austro-Hungría, en Medio Oriente, en Oriente Próximo, ¿no? Es decir, esa posibilidad será enriquecedora para el pueblo judío, a juicio de Arendt. Esa posibilidad de verse entre otros, de colaborar con otros. Esos otros son los pueblos árabes, los pueblos vecinos, ¿no? A esto, como sabemos, le han sacado mucho partido autores del, digamos, possionismo, quizá de algo de esto podemos hablar en la discusión, autores como Judith Butler, que han sido muy criticados también en los últimos años, precisamente por lecturas pues mucho más críticas, digamos, también cuidadosas, ¿no? con la distinción que cabe apreciar en las posiciones de Arendt frente pues, a lo que sería la modalidad del Estado binacional, del tipo el preconizado por Judah Magnes, ¿no? En Arendt hay una coincidencia final, a partir del año 48 sobre todo, con la postura de Magnes, pero digamos, hay problemas, hay discrepancias, hay pues un gran número de objeciones que también Arendt
experimenta en los años 40 y especialmente en la primera mitad de los 40 hacia lo que sería la propuesta de un Estado binacional, porque un Estado binacional no resuelve el problema de las minorías, ¿no? Que como es bien sabido, en el caso de Arendt, pues se traduce en una de sus bestias negras, ¿no? en el ámbito de la teoría política, mientras que los estados o la fundación de posibles estados siga tratando a determinados grupos sociales, grupos culturales, grupos religiosos, grupos diferentes con respecto al hegemónico, con respecto, digamos, al que impone la normatividad social, la normatividad civil, mientras que se siga tratando a esas minorías precisamente como minorías, es decir, si se las trata jurídicamente como minorías, es imposible que encontremos el tipo de tejido horizontal, colaborativo, cooperativo, ese tejido desplegado sobre la revolución en territorio ya, por supuesto, norteamericano, es decir, hablando de Estados Unidos y de la cultura política de Estados Unidos, es imposible que encontremos el tejido cooperativo que sirva para dar un futuro, para de alguna manera reactivar las posibilidades de crecimiento conjunto del pueblo judío, pero también de la población árabe que vive en Palestina, ¿no? De manera que bueno, si os parece, si les parece, la charla en realidad está dividida en 5 partes, podríamos decir. No todas tienen la misma extensión. En primer lugar, creo que es preceptivo, por lo menos aconsejable, reparar o subrayar un poco cuáles son los primeros contactos que Arendt tiene cuando llega al territorio estadounidense, ¿no? Cuando ella llega en 1941 a Estados Unidos, uno de sus primeros contactos académicos y una de sus primeras influencias intelectuales, que luego se mantiene en el tiempo, es la que mantiene con Salo Baron, que es un profesor de historia judía de la Universidad de Columbia, que le ayuda mucho, permite que Arendt publique su primer texto, un texto que luego se reincorporará, que luego se convertirá en una pieza de los orígenes del totalitarismo, Dreyfus und die Folgen, el título del texto en alemán que el director de la revista de estudios sociales judíos, el Jewish Social Studies, Gaster, Theodor Herzl Gaster, le traduce a Arendt gracias a la mediación de Baron, y que se convierte en el primer texto que ella presenta en Estados Unidos, es, digamos, su carta de presentación en territorio estadounidense. Baron, en realidad, no es únicamente en la vida ni en el itinerario intelectual de Arendt, no es solamente un contacto académico. Es alguien que, a pesar de que Arendt no nos lo pone fácil, esto es algo que forma parte de mi lectura de la obra de Arendt desde hace años. Hay muchas huellas que remiten, digamos, arcana, lo digo con mucha complicidad a Roberto y Cristina Basili y José Luis Villacañas, ¿no? Hay una enorme fuente, hay un filón de arcana en los textos de Arendt que señalan en dirección de autores como Weber, Villacañas, Ángel Prior, que solemos referirnos a él en el mejor de los casos, ¿no? Elizabeth Jan Bruhl es pues una de las fuentes seguramente más atendibles para acceder al tipo de vida, digamos, al espacio intelectual al que se dirige Arendt, ¿no? Tras su llegada a los Estados Unidos. En el mejor de los casos lo vemos como un mediador, pero en realidad con esta figura tenemos delante, o de la mano de esta figura, podemos penetrar pues, en un espacio
que para el Aren de los 40 será fundamental, como es el espacio del partido Ihud, el partido fundado por Judah Magnes, el partido, digamos, defensor del binacionalismo, que constituye su especificidad frente al discurso defendido por Ben Gurión, de Estado nacional, Estado autónomo. El Ihud, digamos, no nace de la nada, no es una creación espontánea y absoluta, sino que tiene raíces, y esas raíces están en el movimiento Brit Shalom, un movimiento del que forma parte Barron, como también forma parte Martin Buber, como también forma parte Morris Cohen, un movimiento que se caracteriza por defender ya desde el año 24, se mantiene del año 24 al 33, si no recuerdo mal, se caracteriza desde sus inicios por preconizar, por intentar cultivar y fomentar una mirada, digamos, cooperativa. Una mirada cooperativa entre los pueblos judío y árabes en plural, es decir, plantea una conciencia, una óptica pasiva, digamos, muy virtuosa acerca de que el pueblo judío es un pueblo rodeado, pero no rodeado de enemigos, sino rodeado de cohabitantes, ¿no? Aquí de nuevo nos vemos cerca, próximos, ¿no? A un concepto que Butler también utilizará con mucho provecho, ¿no? Eso de que existir y existir como pueblo siempre nos aboca y nos enfrenta a algo que nos puede gustar o no. Pero es que tenemos vecinos, ¿no? Que tenemos grupos sociales, otros pueblos, otras comunidades al lado, cuya cohabitación con nosotros no es elegida, pero está ahí. Es decir, es un dato de hecho del que tenemos que tomar conciencia, ¿no? Y del que tenemos que dar cuenta. Me parece que esa posición de Barron, es decir, esa voluntad, digamos, de tejer, en el fondo hacer tejido entre el pueblo judío y los pueblos árabes en la propia, digamos, la población árabe de la propia Palestina, pero también en la vecindad, ¿no? En Oriente Próximo, es una idea que cala de una manera muy, muy profunda en Aren. Es decir, es digamos, una afinidad teórica y conceptual, pero en el fondo también, aunque a Aren esto le gustaba muy, muy poco, ¿no? Hay una cierta disposición afectiva ahí en el fondo, digamos, de esa mirada, de esa manera de enfrentarse a los otros, que en Aren persiste a lo largo del tiempo, se mantiene a lo largo de su obra, ¿no? Citar a Barron como una pieza fundamental para la llegada o a partir de la llegada de Aren a Estados Unidos es, digamos, una información o un dato de tan obligada referencia como mencionar a un autor, Otto Bauer, que Aren cita, menciona, pero absolutamente de pasada, en notas a pie de página, en los orígenes del totalitarismo, en la monumental Los orígenes del totalitarismo, autor de La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia, un austromarxista, como también lo será Otto Neurath, alguien que se caracteriza por algo que en Aren veremos con bastante fuerza en los textos de los años 40, a saber, la concepción de Austro-Hungría, la concepción, digamos, del orden político que viene después de la caída de la Cacania musiliana, ¿no? En los términos de una coexistencia y convivencia, por supuesto, de grupos étnicos, culturales, religiosos distintos, pero que sin embargo están amparados bajo un mismo paraguas nacional. Están tutelados bajo una misma unidad desde el punto de vista jurídico y político.
Es decir, la multiplicidad, la cuadratura del círculo mediante la cual se consigue que la multiplicidad se sienta cómoda en una unidad que se entiende a sí misma como federal, ¿no? Esa sería la figura más deseable que, a juicio de Bauer, digamos, encarnaría Austro-Hungría y sería, digamos, el deber, la tarea de la socialdemocracia, volverla una realidad persistente, una realidad que se mantiene en el tiempo. Y Arendt, como digo, a pesar de que no cita a Bauer de manera expresa, más que en esas notas a pie en que menciona la obra de 1907, ¿no?, de la cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia, una obra, por otra parte, con una extensión de conocimiento indiscutible en la época, en toda la primera mitad del siglo XX y desde luego en los años en que Arendt publica los famosos artículos en Aufbau, no digamos, no da cuenta, no da cuenta de una manera, pues digamos, franca de la importancia que la posición de Bauer tiene en sus propios textos, pero sin embargo su idea de la federación parece tremendamente próxima y afín a lo que entiende por federación Bauer, ¿no? De manera que tanto Brit Shalom, por un lado, tanto el Baron de Brit Shalom, incluyendo en esa influencia también, por supuesto, a Buber, a Martin Buber, como, digamos, la visión federalista de Bauer, me parecen dos fuentes que vendrían a enriquecer esa mirada que normalmente dirigimos al federalismo de Arendt, donde sostenemos Arendt sufrió el hechizo de la tradición federalista norteamericana, Arendt sufre el hechizo de Tocqueville, digamos, queda absolutamente deslumbrada por la capacidad para integrar diferentes grupos étnicos, culturales, religiosos, nacionalidades distintas por parte de esa creación política que es Estados Unidos y precisamente por ese hechizo, digamos, no es capaz de beber de otras fuentes. Me parece que eso no es así, aunque como digo, Arendt no lo pone fácil. Es una autora, digamos, un tanto correosa en ese sentido, ¿no? Podemos acercarnos, y esa sería, digamos, la primera parada, ¿no?, que me gustaría hacer. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si me sale bien, para poder acercarnos también a algunos textos de Arendt que me parecen representativos acerca de lo que ella entiende por digamos, modelo político exitoso, fiable, esperanzador para lo que sería el pueblo judío. En primer lugar, a tres textos que nos llevan de noviembre del 41 hasta la primavera del 42. Son textos que Arendt publica en un periódico que se llama Aufbau, es decir, algo parecido a Construcción, ¿no? Es un periódico fundado no en los 40, sino en el año 24 por emigrados alemanes en Estados Unidos que tienen una voluntad, digamos, de unión cultural, fundamentalmente, ¿no? En el año 41, es decir, en el año al que pertenece el primer texto que proyecto, el que tienen delante, Arendt se había pronunciado, había mandado, digamos, como una carta al director que le sorprendió mucho a Joseph Mayer, que era uno de los editores de la revista, una carta muy crítica que le publicó el periódico, dirigida a Jules Romain. Jules Romain se había pronunciado, no sé si en ese momento era presidente del Club PEN, se había pronunciado en una clave pacifista con respecto a la voluntad de los judíos pues para actuar, digamos, como una parte activa, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Se había pronunciado a favor de que, bueno, de alguna manera el pueblo judío dejara pasar
esa oportunidad de incorporarse a la guerra, incorporarse como un grupo propio, como una milicia propia, basándose en un argumento que a Arendt le parece muy poco creíble, ¿no? Y que luego ella cambiará a partir del año 48, precisamente cuando el Estado de Israel todavía no se había declarado el Estado de Israel, la fundación del Estado de Israel, pero a Arendt lo que digamos, le hace cambiar, le hace dar un giro, pues es el hecho de que el pueblo judío se halle en guerra interna, primero, ¿no? A partir del año 47, a partir del rechazo de los árabes de la resolución de Naciones Unidas que dictaba la partición en estados, ¿no? La partición casi mecánica, ¿no? En regiones, en territorios. Esa guerra interna, esa guerra, digamos, interior en Palestina, Arendt la vive como una amenaza de autodisolución, como ella dice, del pueblo judío. Pero después la llegada, ¿no? en la guerra de liberación, la llegada de una guerra que ya compromete a lo que será Israel a partir de mayo del 48, compromete a Israel en una guerra con los estados árabes vecinos. Eso le parece a Arendt todavía peor, todavía más amenazador, ¿no? Y precisamente a partir de ese año, a partir del 48, ella cambia su visión de la guerra, ¿no? Pero en noviembre del 41, y teniendo el precedente del texto anterior, del escrito anterior que le publica Aufbau, donde Arendt, como digo, se manifiesta muy crítica con la actitud pacifista de Jules Romain, que les pide a los judíos que sean pacíficos, que sean pacientes, ¿no? Ella escucha en ese discurso algo que el pueblo judío lleva contándose a sí mismo demasiado tiempo. Y le parece que digamos, esa espiral discursiva, dialéctica, no puede sino seguir anulando la condición política judía, ¿no? A Joseph Mayer, a este editor del periódico Aufbau, que era un periódico que se publicaba en alemán en la ciudad de Nueva York, ¿no? Como digo, desde el año 24, Mayer ve una beta polémica muy fuerte, muy encendida en Arendt, y la contrata como columnista, ¿no? Y Arendt empieza a ser columnista del periódico. ¿Cuándo se cerrará esta colaboración? No acaba bien, ¿no? La historia no acaba bien. A finales del 43, en diciembre del 43, Arendt publica 2 artículos, las 2 partes del mismo artículo, en realidad, donde se pronuncia pues, de manera muy crítica a propósito de la propuesta y la posición derivada de Bilmore, ¿no? Es decir, la posición fundamentalmente de Ben Gurión de crear un Estado autónomo, de crear un Estado que solapa, como dice Arendt, la nación y el Estado. El territorio, la nación y el Estado. Esa sería la triangulación, ¿no? A partir de ese momento, Arendt, digamos, pierde la influencia, el peso que había tenido en la redacción de Aufbau y pasa a pronunciarse, no deja de pronunciarse. En los años 50, también en los primeros 50, siguen apareciendo pronunciamientos de Arendt en este sentido, pero poco a poco, digamos, esa militancia se va apagando, ¿no? En el año 48, el artículo que ya publicará, lo publica ya en Commentary, en otra revista, no lo publica en Aufbau, ¿no? Precisamente porque en ese periódico ya ha perdido la voz, precisamente por su discrepancia, por su falta de coincidencia con lo que sería el mainstream, digamos, sionista del momento, a saber, la posición no tanto de Weizmann, no tanto de Chaim Weizmann, que bueno, pues no dejaba de ser visto cada vez más como un peón del Imperio Británico,
en realidad, y de los intereses británicos, de manera que, digamos, la posición más establecida, la posición que se entendía como más atendible, dada la situación, dadas las circunstancias, pues era efectivamente la de Ben Gurión, ¿no? En los primeros escritos, en los primeros artículos que Arendt publica en Aufbau, a finales del 41 y a lo largo del año 42, en esta revista, el tema fundamental, el tema, digamos, predominante es el de la guerra. A saber, el pueblo judío tiene que aparecer en la Segunda Guerra Mundial, tiene que comparecer en esa contienda como una parte específica. Es decir, el pueblo judío tiene que manifestarse en ese conflicto. Y si no lo hace, nadie lo hará por él, o mejor dicho, se le condenará a convertirse en una pieza subalterna, ¿no? Esa subalternidad, esa pasividad, es algo visto por Arendt como una merma de la propia condición política y como algo que ha destruido ya mucho al pueblo judío, que ha mermado enormemente sus posibilidades políticas, ¿no? Y en este sentido, pues encontramos en textos como este, en el artículo de noviembre del 41, afirmaciones como la siguiente: solamente la guerra real del pueblo judío contra Hitler pondrá un final honorable, a toda la charla fantasiosa sobre una guerra judía. Un proverbio sionista antiguo y de gran actualidad dice que la libertad no es un regalo, la libertad tampoco es un premio por el sufrimiento soportado, ¿no? Y un poco más abajo, la guerra es un asunto demasiado serio, citando al admirado Clemenceau de Arendt, ¿no? A partir de su actuación en el caso Dreyfus, como para dejárselo a los generales. La guerra es un asunto demasiado serio como para dejárselo a los generales. Bien, la existencia de un pueblo es sin lugar a dudas un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los ricos, ¿no? En el artículo ya de la primavera del 42, Arendt sigue insistiendo en la necesidad de organizar un ejército judío. Hay que tener en cuenta que ella empieza a escribir precisamente cuando la negociación entre Gran Bretaña y la agencia judía precisamente encalla y fracasa finalmente. Desde el año 39, las dos instancias estaban negociando acerca de si era posible crear, armar o no a una milicia judía que se distinguiera de la británica, de la francesa, que permitiera esa independencia a nivel militar a los judíos, a pesar de no ser un Estado soberano, pero esa negociación, como digo, fracasa, y ese es el momento, digamos, en el que Arendt se siente todavía más impelida a llamar la atención sobre lo que representa esta renuncia, sobre lo que trae consigo esta dejación, digamos, de funciones, ¿no? Por parte de lo que sería el pueblo judío. En este artículo, por ejemplo, de la primavera del 42, como decía, Arendt sostiene cosas como las siguientes, ¿no? En la parte subrayada: si no ponemos los medios para lograr lo que finalmente ha sido concedido a los hindúes, un lugar en las Naciones Unidas, todavía no se haya producido la independencia de la India, pero sí conversaciones para que se pudiera producir ese pronunciamiento, esa presencia, esa incorporación de la India, a pesar de no ser Estado soberano, a las Naciones Unidas, no habrá paz para nosotros tan pronto. Esta guerra no tiene que ver con cuán grande o pequeño sea un pueblo, es una guerra por la libertad de todos los pueblos, y la lucha de las Naciones Unidas quedará incompleta mientras estas naciones no estén dispuestas a sentarse a la mesa con el paria de todos los pueblos e incluirle entre las filas de aquellos que están en el frente, ¿no? O en este último texto, ya del verano del 42, no lo voy a leer, pero me gustaría centrar mucho el mensaje que aquí Arendt está recogiendo. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hay tantos problemas para organizar un ejército judío?
A ella, por ejemplo, le duelen mucho y se ve de manera constante en estos textos cómo los judíos norteamericanos son reticentes a la hora de organizar este ejército porque sienten que eso podría, digamos, convertirse en una acusación de antipatriotismo, de que no serían patriotas, ¿no? Norteamericanos en caso de querer de querer conformar esta milicia judía, ¿no? ¿Cuál es uno de los obstáculos fundamentales, tradicionales, para que este tipo de decisiones se puedan abrir paso? Para Arendt la respuesta está clara: la dependencia del pueblo judío, de los plutócratas, de los benefactores, de los filántropos, la sustitución, como se dice en las últimas líneas de este texto de julio del verano del 42, publicado también en Aufbau, ¿no? Para nosotros recaudar dinero es una buena acción, pero organizarnos como pueblo es un sinsentido demagógico, ¿no? Detrás de esta evidencia, ¿no? De una impotencia desde el punto de vista político, de una incapacidad para constituirse políticamente, estaría también la opinión que le merece a Arendt, por ejemplo, la declaración Balfour, ¿no? que en determinados momentos de estos artículos de Aufbau ella califica como una suerte de don, de regalo que un lord inglés, que Balfour le hace a Lord Rothschild, ¿no? Es decir, le hace al plutócrata por definición del judaísmo europeo. ¿Qué es lo que debe sustituir, a juicio de Arendt, esta enorme dependencia con respecto de los apoyos poderosos, de las potencias, ¿no? que luego al final en la deriva del Estado de Israel pues se convierte en realidad en la sustitución de la dependencia de Gran Bretaña y de la Commonwealth británica por la dependencia con respecto de los Estados Unidos, ¿no? Después del reconocimiento del Estado de Israel por parte de Truman y de los fuertes lazos que se establecen entre Israel y los Estados Unidos, ¿no? Para Arendt, este modelo dependiente y este modelo que no hace más que alimentar la subalternidad del pueblo judío debe ser sustituido por un modelo de federación que tiene unas bases muy concretas. Es decir, que digamos, se alimenta en formas de vida que, por ejemplo, la propia Arendt, ni siquiera tenemos que centrarnos en los años 40, en los años 30, durante el exilio parisino, en el que conoce a su segundo marido, a Heinrich Blücher. Arendt había colaborado de manera muy intensa con Juventud Aliyá, con una organización que se dedicaba a trasladar a jóvenes, sobre todo jóvenes judíos a Palestina. En este texto que tienen delante, por ejemplo, que se publicó en el año 35 en una revista francófona, que retrataba, digamos, la vida de los exiliados judíos en Francia. En este texto, Arendt se centra en, digamos, la operosidad, la tremenda actividad que caracteriza al tipo de vida que estos muchachos llevan cuando recalan, cuando llegan al territorio palestino. Trabajan, pero se divierten también, cantan juntos, es decir, viven una comunidad de manera tremendamente viva y activa por el modo en que viven, por el modo en que comparten, ¿no? En el título que he encabezado también, que he colocado, ¿no? como encabezamiento de este pasaje, me parecía que bueno, de alguna manera la mirada tremendamente elogiosa y también emotiva, ¿no? Que no es muy habitual en Arendt, que dirige a estos jóvenes y a lo que les espera cuando lleguen a Palestina, tenía un poco detrás el aire de ese dictum, ¿no? griego, que Arendt no identifica ni con Tucídides ni con Solón, pero sí con la polis,
ateniense y con el espíritu político de la polis ateniense, ¿no? Eso que decían los atenienses a los fundadores de colonias en Asia Menor o en la Magna Grecia, ¿no? A cualquier parte que vayáis seréis una polis, ¿no? De alguna manera la relación que Aren mantiene con estos jóvenes, o el retrato, la semblanza que da de ellos, nos los presenta un poco en esa situación. Todavía no sois nada, no sois ciudadanos de un Estado, no formáis parte de un espacio organizado políticamente, no estáis protegidos, entre comillas, por ninguna soberanía declarada, pero vais a fundar un país y vais a ser capaces de conformarlo. Estáis poniendo las bases, estáis poniendo de alguna manera los pilares de lo que será la Palestina judía, ¿no? Ya en esta segunda parte, de la mano de los textos, ¿no? Me parece muy relevante la carta que Aren envía en verano de 1940 a su amigo del exilio parisino, Eric Cohn-Bendit, el padre de Daniel Rojo, con el que Aren después, en los años 60, sabemos que a ella no le gusta nada, en general el movimiento de los estudiantes en el 68, pero sin embargo con Daniel Cohn-Bendit, con el hijo de Eric, siempre será muy condescendiente, porque le parece que bueno, de alguna manera ha heredado el pathos político del padre, ¿no? Y ella siempre es muy elogiosa en las cartas que le dirige al hijo, ¿no? Y con Eric, con este abogado judío, digamos que el diferendo principal que mantiene Aren es una falta de entendimiento, de comprensión de lo que significa la Commonwealth, como decía antes, ¿no? A la que me refería antes. Es decir, la Commonwealth no debe ser algo así como una invitación a perpetuar el colonialismo, eso sería de algún modo pues un fracaso, el peor de los fracasos, ¿no? Sino que más bien es la única solución posible si queremos abandonar la dialéctica de mayorías-minorías. ¿Qué ocurre con una Commonwealth? Bajo ese paraguas, bajo ese espacio político, las naciones, digamos, pueden olvidarse de algo así como el privilegio de la atadura a un territorio. Es decir, las naciones tienen que encontrar un medio de comunicación que no sea el presunto privilegio de la adquisición de la tierra, ¿no? del haber habitado esa tierra desde el principio de los tiempos, ¿no? A Cohn-Bendit, por ejemplo, al final de este extracto, Aren le dirá de una manera muy franca, ¿no? Muy abierta: para nosotros, al menos, esta sería nuestra única salvación, ¿no? La salvación por la Commonwealth. Y solamente porque existe una posibilidad real, aunque pequeña, según mi opinión, tiene algún sentido devanarse los sesos con ello. De cara a esta solución de la cuestión judía, el problema de un pueblo sin tierra, en busca de una tierra sin pueblo, hablando en términos prácticos, la luna o el folclorismo sin política, finalmente habría perdido todo su sentido. Es en este contexto en el que sitúo a las unidades organizadas que se piden. Sin duda, la propia existencia del pueblo judío dependería entonces de ellas. La Commonwealth como unidad organizada. Unidad organizada como colaboración de pueblos diferentes. Algo que a partir del año 48, y sobre todo en el escrito Salvar la patria judía del año 48, se convierte en conformación de entidades municipales árabes y judías, donde de la mano de esa colaboración a nivel, digamos, de base, a nivel municipal, se puedan ir creando lazos, vínculos que tengan, digamos, una dimensión más ambiciosa, ¿no? En noviembre del 42, es decir, pocos meses después de los textos que veíamos en la primera parte, de los textos muy concentrados en la guerra, una guerra que desde luego
Arendt siempre desmarca con respecto de lo que ella califica como el fascismo judío del Partido Revisionista. Ella abomina, digamos, de la posibilidad de entender digamos, llamada, apelación a constituir un ejército judío traducido en los términos de digamos, un programa, una agenda terrorista, ¿no? Eso me parece también un matiz importante porque para Arendt es absolutamente central subrayar esa diferencia, ¿no? De hecho, a mediados del 42 ella publica en Aufbau un artículo en el que expresamente condena ese fascismo judío, lo que ella califica como fascismo judío, por el tipo de organización social y política que están preconizando esas voces, ¿no? Que están preconizando pues, el colectivo Irgun, el movimiento Irgun, y que están preconizando figuras que se caracterizaron por crear, y en esto pues parece que hay mucha proximidad con la posición de Arendt, pero como vemos después no la hay tanto, que se ocuparon de crear, pues por ejemplo, el ejército judío, en realidad la división judía en la Primera Guerra Mundial o el ejército, digamos, autogestionado de los judíos en defensa, en su propia defensa, durante los pogromos rusos, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Arendt, desde luego, siempre se desmarca mucho de esa posición. Ya en noviembre del 42, y aquí es importante señalar que claro, el interlocutor, o lo que marca, mejor dicho, la argumentación es la conferencia de Bilmore, ¿no? A la conferencia de Bilmore, a la que llegan, digamos, como las dos posiciones entre las que se debía elegir, por así decirlo, Weizmann, por un lado, defensor de mantener las cosas tal y como se habían llevado con respecto a la protección, al tutelaje británico, y por otro lado Ben Gurión sosteniendo que había llegado la hora de fundar un Estado autónomo. En el año 41, casi antes de llegar al 42, tanto Weizmann como Ben Gurión hablaban de Commonwealth, es decir, hablaban de una Commonwealth judía, de la misma manera en que lo hace Arendt, ¿no? Solo que también es cierto que precisamente por esos años, es decir, hasta el 41, Gran Bretaña es una potencia hegemónica en Oriente Próximo. Pero a partir de ese momento, la formación de la Liga Árabe y los pasos, los avances realizados por la Liga Árabe para, digamos, sustituir en el terreno geopolítico al antiguo imperio otomano, al desmembrado imperio otomano, también se convierte para el sionismo en una gran amenaza, ¿no? Eso seguramente explica la imposición de lo que sería pues, el sector de Ben Gurión, ¿no? En la crisis del sionismo, Arendt rechaza y manifiesta todas sus objeciones a esa caída en un viejo conocido de la teoría política, en un elemento y un punto de vista que a su juicio ha destruido la vida de los pueblos, para empezar en Europa, como es la reducción de la política a la soberanía y al Estado-nación, y desde luego rechaza que el futuro de la Palestina judía tenga que pasar por, digamos, ese molde, por ese marco, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí, a partir de Bilmore, a partir de el rechazo decidido de lo que sería la fundación de un Estado autónomo, nos encontramos con que va tomando forma una posición que es, digamos, la posición derrotada de algún modo en esa conferencia, organizada por la organización sionista, convocada por la organización sionista americana, una propuesta claramente binacional
claramente relacionada con ese Brit Shalom al que señalaba como una fuente, como una inspiración para Arendt desde los años 40, desde su llegada a Estados Unidos, desde 1941 al menos, ¿no? Desde los primeros contactos con Baron, ¿no? Y esa posición es justamente la de Judah Magnes, ¿no? La de alguien que, bueno, es un rabino, ha sido rector, primero decano, luego rector de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Y, digamos, representa, se vuelve referente de una posición que además se encarna en el partido Ihud, que organiza con Buba y con Scholz y bueno, que se convierte de algún modo en una respuesta muy decidida a la visión, digamos, más Estado-nación, Estado único, defendida por Ben-Gurión, ¿no? Arendt, digamos, en este momento tiene para todos. Quiero decir, tiene para Ben-Gurión, porque Ben-Gurión, por ejemplo, en este texto 3, no lo vemos expresamente porque vemos la crítica dirigida a Magnes, pero en este mismo artículo y en artículos anteriores en Puede resolverse el problema árabe-judío, pero como digo, también en otros textos, Arendt se refiere a lo que, digamos, le impide abrazar la posición de Ben-Gurión. A saber, le impide abrazar esa opinión, saber que la población árabe de Palestina va a ser declarada minoría jurídica. Van a ser tratados los árabes de Palestina como ciudadanos de segunda categoría. Y eso no lo puede asumir como precio político, como precio de la propia emancipación, ningún paria consciente, por ser coherentes con el legado de Bernard Lazare, ¿no? Eso es propio de un parvenu, pero no es propio de un paria consciente, ¿no? Sería rechazar un legado espiritual, pero también político, que para Arendt es muy preciado. ¿Cuál es el problema que nos presenta este extracto del texto 3? El problema de la solución binacional de Magnes. Bueno, pues el problema fundamental ahí es que, por un lado, a ver, hay virtudes, es decir, la virtud es la posibilidad de que Palestina, de que la Palestina judía se confedere con un grupo de comunidades árabes, ¿no? Es decir, hay un cierto mantenimiento, hay una cierta conservación de lo que sería el modelo de la Commonwealth. Pero claro, el modelo de la Commonwealth lo impone una federación árabe que, digamos, hace correr el riesgo al pueblo judío de ser declarados minoría dentro de esa federación. Arendt no deja de ver esta deriva como un riesgo y como un riesgo que puede salir muy caro al pueblo judío. De manera que también lo rechaza y vuelve a insistir en la necesidad de que Palestina se vea incorporada en el fondo a lo que sería una federación de Estados europeos. Es decir, no está preconizando la Unión Europea, ¿no? Hannah Arendt, en efecto, otro de los arcana, digamos, de su pensamiento, la relación que ella mantiene, digamos, con autores muy destacados del nacimiento de la Unión Europea, con autores, digamos, clave del europeísmo. Ella no expresamente, digamos, no nos da demasiados referentes acerca de esas influencias, pero sin embargo una lectura atenta de sus textos y pone de manifiesto que ella está mirando a Europa, está mirando a la posibilidad de unirse los diferentes pueblos europeos, porque ella es una judía europea por encima de todo, ¿no? Más que una judía norteamericana de adopción, y eso influye de manera
muy relevante, muy notable en su pensamiento y en la manera en que ordena sus ideas, ¿no? De modo bueno, frente al modelo de Estado nacional, pues ella sigue priorizando esa voluntad de recolocar a Palestina en una federación que en el fondo quiere ser europea o mediterránea o euromediterránea, pero digamos la clave para ella estaría fundamentalmente en esa escala política, en elegir esa escala política amplia y alejarse cada vez más de los peligros del Estado nacional, ¿no? ¿Qué ocurre finalmente en mayo del 48, es decir, en el mes de declaración de la fundación del Estado de Israel, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que, como señalaba antes, los diferentes conflictos en los que se ve envuelta Palestina, el pueblo judío, le parecen a Arendt una circunstancia tremendamente amenazadora de su propia idea federalista. ¿Cómo puede salvarse la patria judía, ¿no? En ese todavía se está a tiempo, ¿no? En esa especie de llamada pues un tanto trágica, desesperada, que ya no publica Aufbau, que ya no encuentra su eco en un espacio intelectual como es el de Aufbau, muy cercano, muy posicionado en lo que sería la propuesta, ¿no? de Ben Gurión. Bueno, pues como refleja este artículo, Arendt empieza a ver que en la propuesta de Estado binacional de Magnes, ¿no? De Judah Magnes, puede haber algo así como un comienzo del federalismo que está por llegar. Es decir, si el Estado binacional se ampara y se basa en esas unidades locales de judíos, de árabes, que empiezan a trabajar a nivel muy local, municipal, y que poco a poco van estableciendo, van creando ese tejido económico, de relaciones económicas, mercantiles, pero también de relaciones éticas. Si se va creando, digamos, esa eticidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Será posible pensar en la realidad de una federación que sea capaz de salvar la autonomía y la independencia del pueblo judío. Claro, ¿qué está diciendo también claramente Arendt con esto? En el fondo nos está dando un mensaje muy poco schmittiano, ¿no? Es decir, la política no debe vivir de la hostilidad. Eso es el antisemitismo, eso es el sionismo que se alimenta del antisemitismo, que piensa, como sostiene Arendt a veces, frente a sus amigos sionistas, frente al propio Kurt Blumenfeld, por ejemplo, del que no hemos hablado en esta ponencia, pero que es una de sus compañías sionistas principales, ¿no? Desde los años 20, desde una Arendt muy joven. Uno de los grandes errores del sionismo es alimentarse del odio a los judíos, es decir, pensar que el antisemitismo es eterno, que no puede acabar, ¿no? Una política que se nutre de las raíces, digamos, de la hostilidad generada de manera más o menos legítima, explicable, razonable, de otros pueblos, es una política destinada al fracaso, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, vendría a oxigenar esa política clausurada por la hostilidad desde el punto de vista de Arendt? Pues precisamente esa ventilación, digamos, que permite la asunción de una Commonwealth, la asunción de una comunidad amplia, de una comunidad federal, donde lo que menos importa es quién llegó primero, lo que menos importa es quién es el nativo, lo que menos importa es quién tiene más o menos relaciones, vínculos naturales, entre comillas, con un territorio, ¿no? Desde la asunción,
como Arendt siempre subraya, de que la política no es natural, es lo menos natural que hay en el mundo, ¿no? Por eso la política tiene tan pocos lazos en el fondo con el amor y con los afectos, en el sentido de que la política parte de la igualdad, se deriva de la igualdad, y la igualdad siempre es, digamos, una obra de la comunidad humana y una apuesta de la comunidad humana, ¿no? Hay algo en este recorrido que he intentado traer aquí, que he intentado que fuera pues en buena parte objetivo para dar un poco ese arco de reacciones, ¿no? que Arendt presenta antes y después de la conferencia de Biltmore y también de la conferencia de Pittsburgh del 40, que va digamos, poniendo las cosas más fáciles, ¿no? Desde el punto de vista de que Ben Gurión alcanzase la hegemonía y que el Estado-nación pues, realmente apareciera como el modelo político más adecuado, ¿no? Más creíble para la Palestina judía, ¿no? Me gustaría terminar con un texto bastante posterior de Arendt, con un texto del 59, con reflexiones sobre Little Rock, que es un escrito de Arendt que habla sobre la segregación y que generalmente es uno de sus textos más antipáticos, es un texto de hermenéutica difícil, yo creo que en muchas ocasiones se lo ha tratado injustamente, en el que me parece que Arendt nos da alguna pista importante acerca de cuáles son las coordenadas concretas, cuál es el armazón más material de eso que ella presenta en términos pues un tanto nebulosos en realidad como federalismo, ¿no? Porque esas grandes afirmaciones, esas afirmaciones un tanto rimbombantes de cooperación entre pueblos, en el caso de sobre la revolución, siempre tenemos ante la mirada pues esa llamada de atención al establecimiento de compromisos, de promesas mutuas, ¿no? No deja de haber algo de prosa grandilocuente en esa propuesta federalista de Arendt que le hace presentar ese modelo de organización política como realmente el más ajustado a la tierra, como el nomos de la tierra, ¿no? Como lo que casi como una orientación kantiana, cosmopolita, pues parece que está pidiendo a cada una de las naciones ser conscientes de lo que significa su condición terrestre, ¿no? Ser ambiciosas, ser de alguna manera conscientes de la tarea que implica, ¿no? Estar aquí, estar en la tierra, compartir con otros, cohabitar con otros, compartir con otros territorios y tener que organizarse con otros, ¿no? Para poder garantizar la propia supervivencia y para que la vida pues sea una vida mejor, ¿no? Sea una vida digna de ser vivida y sea una vida en bienestar, ¿no? El texto de Little Rock, que bueno, se escribe unos años después de la rebeldía, de la acción rebelde contra la segregación, de la acción performativa, por supuesto, de Rosa Parks, ¿no? en el 55, Arendt se manifiesta bastante crítica con la política estadounidense de reversión de la segregación social vigente en ese país, ¿no? Y especialmente agresiva en varios estados, ¿no? Para Arendt, la política de cuotas, la política de reunión, por ejemplo, en las escuelas de diferentes minorías étnicas, ¿no? Para empezar, es visto como una influencia muy negativa de la política del espacio público, por tanto, en el espacio privado. Ella distingue pues, de la mano de esas categorías que como decía su amiga Mary McCarthy, pues eran un poco su tendencia primera y su tendencia casi tomista, ¿no? Distingue con mucho cuidado entre la igualdad que concierne a la política y algo que presenta como discriminación. La discriminación es querer estar con los tuyos, querer pasar tus momentos de ocio, querer pasar los
los momentos de la filía en un sentido lessingiano, ¿no? El Lessing que tanto le interesa también a Arendt, ¿no? Querer disfrutar de, digamos, actividades que no tienen que ver con el trabajo, que no tienen que ver con la obligación, con personas que piensan como tú, que son como tú, que son de los tuyos, de alguna manera, que pertenecen a tu comunidad. Cuando la discriminación agrede y agrede a otras comunidades, pues agrede cuando se convierte en normativa pública. Es decir, cuando no estamos hablando de con quién me voy a cenar o con quién juego al tenis o con quién voy al cine o con quién comparto un club, ¿no? Sino que lo que se establece es que determinados ciudadanos, por su color de piel, no pueden ocupar determinados asientos en un autobús, por ejemplo, ¿no? Es decir, es delicada la línea limítrofe entre la discriminación y la segregación. Ahora bien, querer acabar con la segregación eliminando la discriminación, creo que Arendt en este texto de reflexiones sobre Little Rock, y me parece que en esto no se ha profundizado demasiado, creo que Arendt se está basando en su experiencia propia, en su experiencia como judía, y está enlazando, digamos, esa reivindicación de la discriminación, es decir, de la voluntad del pueblo judío, de las comunidades judías, de mantener escuelas propias, por ejemplo, de mantener espacios de actividad que sean específicos, que no estén abiertos a otras comunidades, un mensaje que en realidad conecta perfectamente con el pensamiento de Moses Mendelssohn y, por supuesto, con la postura que también es inspiradora de Mendelssohn, que llega a prologar la traducción alemana del texto al que me voy a referir, del texto de Menasseh ben Israel, Die Rettung der Juden, que traduce Markus Hertz, otro estudiante, otro discípulo de Kant en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, ¿no? Esa ilustración judía, la ilustración de Mendelssohn, de Hertz, recibe el mensaje de Menasseh ben Israel, que en realidad lo que viene a sostener ante Cromwell, en el caso del rabino del siglo XVII, del rabino de origen portugués, Menasseh ben Israel, lo que se viene a sostener ante Cromwell, pues es la oportunidad, se le pide al político inglés que acepte de nuevo a la comunidad judía en el interior de Inglaterra tras la expulsión de esa comunidad por parte de Eduardo I allá por el siglo XIII-XIV, ¿no? Cuando se anima a dar ese paso, en el caso de Ben Israel, a Cromwell, en el caso de Mendelssohn, y sobre todo en relación con el ensayo de Dom, ¿no? Con el que Mendelssohn, como sabemos, tiene mucho que ver sobre la mejora civil de los judíos. Cuando se da ese paso y se hace esa invitación, al mismo tiempo se está señalando algo muy importante, a saber que la integración de la comunidad judía en otra comunidad nacional, en una comunidad cristiana, por ejemplo, mayoritariamente cristiana, protestante, católica. Es decir, esa integración no debe convertirse en asimilación. Otro de los lugares más visitados del pensamiento de Arendt. La integración, de la misma manera que la colaboración, la cooperación con otros pueblos, no debe hacer pagar el precio al pueblo judío de asimilarse a otros. Es decir, es necesario que el pueblo judío mantenga distancias, resistencias frente a lo que sería esa mirada inquisitorial, digamos, tan católica, ese afán de transparencia, ¿no? que bueno, pues ha derivado en pesadillas muy contemporáneas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con esta voluntad de transparencia de los ánimos y de los espíritus, ¿no? Todas estas prevenciones son prevenciones
de la tradición intelectual judía europea, son prevenciones que Arendt acepta y hace suyas, y que Arendt, me parece, está presentando con muy poca habilidad retórica, seguramente, en el espacio intelectual norteamericano en 1959, ¿no? Quiero mencionar, porque bueno, ya que hablamos tanto de las sendas perdidas, también quiero manifestar las mías, ¿no? Hace tiempo escuché en una conferencia a José Luis Villacañas, en el Seminario de la Ilustración, un texto suyo sobre la ilustración judía, precisamente, ¿no? Y en ese texto se mencionaba a Menashe ben Israel, se mencionaba el interés que Mendelssohn había dirigido a ese texto, y lo que aportaba, digamos, esa voluntad, digamos, de discriminación virtuosa de la comunidad judía con respecto de la comunidad que acepta y que integra y que de alguna manera acoge a la comunidad judía. Recuerdo muy bien esa conferencia y, digamos, tirando de ese hilo, yo he desembocado en textos como los presentados aquí, en textos de los 40, en los textos relativos al federalismo, a la posición federalista arendtiana, pero finalmente a este texto de reflexiones sobre Little Rock, donde creo que en buena parte las dificultades para entenderlo están en el hecho de no haber visibilizado esta genealogía intelectual que creo importante explorar. Arendt no está hablando aquí por ella misma únicamente, es decir, no está hablando de una mujer europea, una judía alemana insensible ante los problemas de segregación racial en Estados Unidos, sino más bien alguien muy consciente de las formas de vida que han generado subjetividad, que han construido la subjetividad de su propio pueblo. Y esas formas de vida pasan por establecer esas distancias, por mantenerlas, por conservarlas y por, digamos, resistir a lo que sería una fusión completa, ¿no? Esa asimilación que para Arendt siempre representará una pérdida o una, digamos, autodisolución del pueblo judío, ¿no? De manera que, bueno, quizá utilizando estas fuentes y no otras, es decir, desplazándonos un poco del territorio de sobre la revolución, que es un territorio, creo, muy visitado, estos escritos menos conocidos, más de intervención, más de una Arendt que no depende tanto de la tradición clásica de la filosofía alemana, sino que realmente está colaborando con Aliyah, con Juventud Aliyah, en el París de los años 30, que está colaborando con Joseph Mayer, que se va con él a la conferencia de Billmore para levantar acta de la conferencia, para hacer un informe para Aufbau. Es decir, de la mano de estos textos que nos presentan a un Arendt militante, a un Arendt que interviene de modo muy activo en política, quizá ese cuerpo un poco desvaído, ese cuerpo un poco nebuloso, ¿no? De su teoría federalista, pues a lo mejor puede contar con unas fuentes judías, con unas fuentes mendelssohnianas, con unas fuentes que beben de este rabino de Menashe ben Israel, por lo menos en la misma medida en que beben del federalismo norteamericano y de los padres de la Norteamérica que ella tanto admira, ¿no? Y que le parece una obra política pues tan merecedora de elogios por su capacidad para, digamos, asumir y visibilizar políticamente a los diferentes, ¿no? sin querer reunirlos bajo una unidad clausurante y poco oxigenante para quienes en el fondo son diferentes y no dejarán de serlo. Así que bueno, en realidad pues este era el recorrido un poco
heterodoxo, ¿no?, que quería hacer por esas fuentes, ¿no?, del federalismo arendtiano que si no estoy muy equivocada, pues merece la pena explorar y todavía están disponibles, ¿no?, para seguir dándonos sorpresas. Creo que hay todavía bastante madera que cortar en estos textos y en la exposición de estas fuentes del pensamiento arendtiano, que en este sentido es muy agradecido. Muchas gracias por la atención.